Bienvenidos al curso de Tópicos Avanzados de Programación, donde podrás encontrar contenido, aplicaciones, videos, tutoriales, foros, chats y muchas cosas más. Presenta Tópicos Avanzados de Programación. Unidad 3. Componentes y librerías. El contenido de esta unidad presenta los siguientes subtemas. 3.1. Definición conceptual de componentes, paquetes, librerías. 3.2. Uso de componentes, visuales y no visuales, proporcionados por el lenguaje. 3.3. Uso de librerías proporcionadas por el lenguaje. 3.4. Creación de componentes visuales y no visuales definidos por el usuario. 3.5. Creación y uso de paquetes, librerías definidas por el usuario. 3.1. Definición conceptual de componentes, paquetes, librerías. Componentes. Los componentes permiten al usuario interactuar con la aplicación y proporcionar información desde el programa al usuario sobre el estado del programa. Los componentes se pueden clasificar en componentes visuales y no visuales. El visual, cuando tiene una representación gráfica en tiempo de diseño y ejecución, son por ejemplo botones, barras de scroll, cuadros de edición, etc. Y se dice no visual en caso contrario, temporizadores, cuadros de diálogo no visibles en la fase de diseño, etc. Los componentes visuales podemos dividirlos a su vez en dos tipos: componentes interactivos, que son los que permiten que el usuario final los manipule, ya sea introduciendo datos, seleccionando elementos, etc. Y los componentes gráficos. El propio componente es el encargado de dibujar en la pantalla lo que crea oportuno, bien a través de las funciones básicas del API de Windows, con el objeto de Canvas, o bien a través de las otras librerías como OpenGL, DirectX, etc. Los componentes no visuales también se pueden colocar en los formularios de la misma manera que los controles, aunque en este caso su posición es irrelevante. Paquetes. Los paquetes son contenedores de clases que se utilizan para mantener el espacio de nombres de clase dividido en comportamientos. Un paquete permite que se cree una clase con cierto nombre dentro de él y que ese mismo nombre sea utilizado por otra clase en otro paquete diferente sin crear algún conflicto. Los paquetes se almacenan de una manera jerárquica y se importan explícitamente en las definiciones de nuevas clases. Los paquetes y las interfaces son dos de los componentes básicos de un programa Java. Los paquetes permiten dar nombres y restringir la visibilidad de las clases. Se pueden definir clases dentro de un paquete sin permitir que el mundo exterior del paquete sepa que están ahí. También se pueden definir miembros que solo están accesibles a otros miembros del mismo paquete. El importar un paquete no hace que se carguen todas las clases del paquete, solo se cargan las clases public que se vayan a utilizar. Al importar un paquete no se importan los subpaquetes, estos deben ser importados explícitamente, pues en realidad son paquetes distintos. Por ejemplo, al importar java.awt no se importa java.awt.event. En el siguiente ejemplo se muestra nuestro paquete vehículo, el cual tiene un paquete interior llamado dos ruedas, en donde se encuentra la clase moto y bici. El paquete vehículo puede ver la parte pública del paquete cliente, y el paquete vehículo importa el contenido público del paquete motor como si fuera parte del propio paquete vehículo. 3.2. Uso de componentes visuales y no visuales proporcionados por el lenguaje.
Los componentes son objetos gráficos que se utilizan en la creación de una interfaz gráfica, es decir, una interfaz gráfica está construida en base a elementos gráficos básicos, los componentes. Como podemos observar en las siguientes imágenes, se muestran algunos de los componentes gráficos que son utilizados en NetBeans, el lenguaje de programación Java. La clase componente es una clase abstracta que representa todo lo que tiene una posición, un tamaño. Puede ser pintado en pantalla y puede recibir eventos. No tiene constructores públicos ni puede ser instanciada. Sin embargo, la clase component puede ser extendida para proporcionar una nueva característica incorporada a Java, conocida como componentes ligeros. Los objetos derivados de la clase component que se incluyen en el Abstract Windows Toolkit son los que aparecen a continuación: button, canvas, checkbox, choice, container, panel, windows, dialog, frame, label, list, scroll bar, text component y text area. 3.3 Uso de librerías proporcionadas por el lenguaje. Java es un lenguaje de programación desarrollado para una multitud de plataformas y procesadores. Los dos tipos de aplicaciones gráficas más comunes que maneja son Frames y Applets. Las aplicaciones gráficas se pueden construir usando cualquiera de las dos galerías de componentes visuales, que son Java AWT. Es la librería visual más antigua de Java. Usando esta librería se pueden construir los tres tipos de programas más comunes, como son Frame, Window y Applet. La interfaz es más robusta, mientras que Java Swing es la librería de componentes visuales más nueva que proporciona Java. Usando esta librería se podrán construir los tres tipos de programas o aplicaciones que son JFrame, Windows y JApplet. Tipos de librerías. Existen librerías en Java, entre las cuales se encuentra Java.lang, que es una colección de tipo básico, siempre importados a cualquier unidad de compilación. Aquí están las declaraciones de objetos, clases, workers, y como vemos a continuación se presentan algunas interfaces de clases que lo conforman. Java.io, archivos de stream y acceso aleatorio, librería estándar de entrada y salida, y estas son algunas de las interfaces de clases que lo conforman. Java.util, clase como de diccionarios, tabla de hash, stack, técnica de codificación, hora, fecha, etc. Y estas son algunas de las interfaces de clases que lo conforman. 3.4 Creación de componentes visuales y no visuales, definidos por el usuario. Una interfaz gráfica de usuario está constituida en base a elementos gráficos conocidos como componentes. Ejemplos de estos componentes son los botones, barras de desplazamiento, etiquetas, listas, cajas de selección o campos de texto. Los componentes permiten al usuario interactuar con la aplicación y proporcionar información al usuario. Una interfaz gráfica de usuario está construida en base a elementos gráficos conocidos como componentes. Ejemplos de estos componentes son los botones, barras de desplazamiento, etiquetas, listas, cajas de selección o campos de texto. Los componentes permiten al usuario interactuar con la aplicación y proporcionar información al usuario. Botones. La función de un JButton es crear un botón visible dentro de una aplicación de interfaz gráfica de usuario en Java. Barras de desplazamiento. Se utiliza para seleccionar valores continuos entre un mínimo y un máximo especificado. Las barras pueden tener una orientación vertical u horizontal. Etiquetas. Empezamos nuestra panorámica sobre los componentes analizando el primer elemento simple, la etiqueta, que entre otras ya hemos utilizado. Listas. El concepto de listas puede implementarse en soportes informáticos de diferentes maneras, mediante estructuras
estáticas. Cajas de selección. Los checkbox son similares a los radio button, con la excepción de que en estos sí se puede haber más de uno de ellos seleccionado o ninguno. Campos de texto. Un campo de texto es un control básico que permite al usuario teclear una pequeña cantidad de texto y disparar un evento acción cuando el usuario indique que la entrada de texto se ha completado, normalmente pulsando el return. Más adelante podremos ver un ejemplo en programación donde se incorporen todos los componentes que hemos mencionado. 3.5. Creación y uso de paquetes, librerías definidas por el usuario. Creación de paquetes. La creación de un paquete se realiza incluyendo el comando package como primera instrucción de un archivo fuente en Java. La sintaxis de la declaración de un paquete es la siguiente, donde pack es el nombre del paquete. Jerarquía de paquetes. Se puede crear una jerarquía de paquetes dentro de paquetes separando los niveles con punto. Sintaxis de la declaración de un paquete multinivel es la siguiente. Esta jerarquía de paquetes se debe reflejar en el sistema de archivos del sistema de desarrollo de Java. Un paquete declarado como modificadores de acceso en los paquetes. Desde cualquier sitio se puede acceder a cualquier cosa declarada como public, mientras que en cualquier cosa declarada como private no se puede ver desde el exterior de una clase. Si un elemento no tiene ningún modificador, entonces será visible en las subclases, además de en otras clases del mismo paquete. Esto es lo establecido por defecto. Si se desea mostrar algo fuera del paquete actual, pero solamente a clases que sean subclases directas de su clase, entonces estos elementos se declaran protect. A continuación veamos un ejemplo. Importación de paquetes. En un archivo fuente de Java, las instrucciones import tienen que ir independientemente después de la instrucción package, si existe, y antes de las definiciones de las clases. La sintaxis es la siguiente. Librería de clases de Java. Esta librería de clases con frecuencia se refiere a la interfaz de programación de aplicaciones de Java. El Java API se almacena en paquetes. Descendiendo desde Java hay varios subpaquetes incluidos. Estos son java.lang, que contiene un gran número de clases de propósito general, java.io, que contiene las clases de entrada, salida, java.net, contiene aquellas clases que soportan redes, java.api, contiene clases para crear applets, java.awt, contiene clases que soportan las herramientas abstractas para trabajar con ventanas de Java,